El día de ayer por la tarde se empezó a publicar información sobre el juicio que se llevó a cabo en el estado de Tamaulipas contra los policías de aquel suceso terrible de la masacre de migrantes. También había mexicanos en el año de 2021, ¿se acuerdan? Bueno, pues el día de ayer ya se declaró culpable a 11 de estos policías, pero hay cosas que todavía no quedan claras. No crean que ya hubo justicia, no. Es que de hecho se hablaba de más policías involucrados y también de situaciones que se quedaron ahí como en un limbo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que una de las camionetas que fue encontrada en el lugar donde quemaron a los migrantes había sido reportada como asegurada por el Instituto Nacional de Migración? ¿Cómo demonios la tenían? ¿Quién la sacó de ahí? ¿Para qué por qué le estaban utilizando los polleros que estaban trasladando a estas personas? Eso y otras cosas más. El periodista Pablo Ferri publicó una nota sobre esto, está en todos los medios, pero me parece interesante lo que él narra. También confusión en el juicio, en pleno juicio. Todavía no se sabe la sentencia, pero pueden alcanzar hasta cerca de 70 años de cárcel estas lacras, y ojalá les den la pena más alta. Dice Pablo Ferri: un juez local ha declarado culpables a 11 policías de la masacre de Camargo, el asesinato de 19 personas, la mayoría migrantes, en Tamaulipas en enero de 2021. Se trata de una de las peores matanzas de migrantes de los últimos años, que remite a las de San Fernando, también en Tamaulipas, hace algo más de una década. La diferencia es que en el caso de Camargo los autores directos de la masacre fueron policías, que además mintieron a las autoridades señalando que ellos se encontraron ya con los cadáveres. El juez les condena por asesinato, abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas. Las penas pueden alcanzar los 69 años de prisión. El juez Patricio Lugo Jaramillo ha asumido buena parte de la tesis de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que señalaba a los agentes de acribillar a los migrantes, de rematar a los heridos y prenderles fuego. Puto horror. La Fiscalía se ha basado principalmente, y esto es interesante, en el testimonio de otro policía, Ismael Vázquez, que participó en el operativo que acabó con la vida de los migrantes. Vázquez cambió su testimonio en 2021 para señalar que no era verdad que se hubieran encontrado los cadáveres, sino que fueron sus compañeros quienes los mataron y quemaron sus cuerpos. El juez ha condenado a Vázquez por abuso de autoridad y delito en el desempeño de funciones. La Fiscalía retiró la acusación de asesinato en su contra a cambio de que diese su testimonio. No sé qué pensar de eso. De igual manera, el juez condena a uno de los 11 policías, la agente Mayra Elizabeth Vázquez Santillana, de falsedad en informes dados a una autoridad, además del resto de delitos. Jefa de la Policía Estatal en la zona en la época, Vázquez Santillana, redactó el informe de lo ocurrido, presentado ante la Fiscalía, con hechos que ahora el juez señala como falsos. Luego, Jaramillo ha señalado que el martes detallará las penas que finca a cada uno de los condenados y la reparación del daño debida a las familias de las víctimas. Desde Guatemala, padres, madres, hermanas y demás familiares han seguido la audiencia durante buena parte del día. La expectativa era enorme, más después de tantos meses. De los 19 muertos, 16 eran de pueblos de la sierra sur del país centroamericano, la mayoría de aldeas del municipio de Comitancillo. En entrevista hace unos meses, algunos familiares señalaban sus inquietudes, reflexionaban sobre el futuro sentido de la condena, o más importante aún, si aflorarían los motivos de los policías. No ha ocurrido esto último, o sea, no se sabe por qué los mataron. Con las condenas en la mano, las familias tendrían que lidiar ahora con la negativa de los agentes. Salvo Vázquez, todos siguen negando los hechos. Los migrantes salieron por una necesidad, ha dicho en la audiencia Jessica Valdés, abogada de las familias de las víctimas, parte del equipo jurídico de la Fundación para la Justicia. Nunca pensaron que iban a encontrar en territorio mexicano la muerte, la tortura, la ejecución.
mucho menos que lo iban a hacer policías. Si de por sí es difícil para un mexicano obtener justicia, es mucho más difícil para un migrante. Queremos que sepa lo relevante que es para las familias la sentencia que usted emite. Es el primer grupo de familias que ve cómo se condena a los perpetradores por una masacre migrante. Y eso es verdad, esto nunca había ocurrido. Es inédito. Está, por ejemplo, el terrible caso de estos otros migrantes reciente que encontraron muertos en Chihuahua. Eso no hay nadie detenido siquiera. Mucho menos con castigo, con un juicio, nada. Bueno, además es la primera vez que logramos que las víctimas estén presentes en un juicio. Ojalá esta sentencia deje el mensaje de que nadie puede violar los derechos humanos de ninguna persona, pero desde luego tampoco de personas vulnerables como los migrantes. Se trató de un hecho brutal. En lugar de darles agua como pedían, los acribillaron. Y no siendo suficiente, les prendieron fuego. Y esto se tiene que decir porque no podemos seguir permitiendo que el país se nos escape de las manos y quede en manos de la delincuencia. No son solo los policías, es un sistema que hay que cambiar. El juicio ha durado más de 3 meses y medio, tiempo en el que se han desahogado decenas de pruebas, además del testimonio del policía arrepentido. La fiscalía ha llevado al estrado a un vecino del lugar de los hechos que negó la versión de Santillana y sus colegas, a saber, que ellos llegaron al lugar de los hechos con los migrantes ya muertos y ardiendo, porque alguien les dijo que había escuchado tiroteos por allí. El vecino dijo que él vio en realidad cómo varias patrullas de la policía estatal perseguían las camionetas de los migrantes. También escuchó disparos. Los testimonios de ellos, 2, apoyados en el análisis del GPS de una de las patrullas, videos de cámaras de seguridad, además de peritajes telefónicos, han confirmado un caso sólido a ojos del juez, que ha empleado más de 7 horas y media en leer su fallo. Se trata de una decisión histórica en México que ha visto decenas de casos de desaparición, asesinato y tortura de migrantes en los últimos 15 años, principalmente provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador. La parte final de la audiencia ha resultado algo confusa, es lo que les decía. El juez se equivocó. Pues el juez ha tomado al pie de la letra un error de la fiscal, que en la lectura de sus alegatos finales esta semana pidió que se condenara a los 12 policías por homicidio, entre ellos el arrepentido Vázquez, y no solo a 11. Este jueves el juez ha condenado a los 12 por asesinato, lo que ha motivado una discusión entre la fiscal y la abogada Vázquez por un lado y los abogados defensores de los otros 11 por otro. Las primeras han pedido al juez una aclaración, que tomara en cuenta la acusación original, que eliminaba el señalamiento de asesinato contra Vázquez y obviara los alegatos finales en los que la fiscal había cometido el error. Los defensores rápidos han asumido el fallo del juez y han emplazado a las partes contrarias a que, si no les gustaba la sentencia, que la recurrieran. O sea, al final el sentido común se ha impuesto y el juez ha declarado que efectivamente solo hay 11 condenados por asesinato, además del resto de delitos. Desde el penal de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, 2 de los 11, Héctor Alfaro y Horacio Rocha Nambo, han interrumpido al juez exigiendo que asumiese la condena contra los 12 por asesinato. Nambo, a quien Vázquez señaló de organizar la masacre y prender fuego a los migrantes, ha criticado incluso a que la fiscalía fue al penal a ofrecer pactos a todos ellos. Vinieron y dijeron que pusiéramos a nuestros jefes, ha dicho. Nambo era el jefe operativo de la zona del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Tamaulipas en la época. Fue él quien, según Vázquez, inició la caza de los migrantes, quien disparó contra ellos, entre otros policías, quien ordenó que se rociara con gasolina sus cuerpos sin vida y quien finalmente, según Vázquez, les tiró un papel ardiendo. Los cuerpos de los 19, algunos apenas mayores de edad, llegaron a manos de los peritos prácticamente consumidos por el fuego. Quedan muchas preguntas abiertas que el juicio no ha aclarado. La condena de los 12 policías, 11 de ellos por asesinato, la acusación más grave, alude a los agujeros del proceso. El policía arrepentido Vázquez señaló que en el ataque contra los migrantes participaron al menos 24 policías. Solo la mitad han llegado al banquillo de los acusados.
¿qué hay de los otros 12? De igual manera, una de las 2 camionetas que aparecieron calcinadas en la escena del crimen, en la que supuestamente se movían los migrantes, había sido decomisada semanas antes en Nuevo León. El Instituto Nacional de Migración debía tenerla en custodia y, sin embargo, los guías o traficantes de los migrantes llegaron con ella a la frontera. De esto, hasta aquí lo que publicó Pablo Ferri, de esto, de hecho, en alguna mañanera de esas donde no estuvo López y cuando todavía era secretaria de Gobernación Olga Sánchez Florero, le preguntaron que qué pedo con esto, ¿no? El Instituto Nacional de Migración pertenece a la Secretaría de Gobernación. Entonces le preguntaban que qué había con esto. Y ella dijo que no sabía, pero que lo iban a investigar. Pues no hay investigación de nada. ¿Cómo llegó esa camioneta a manos de los polleros que llevaban a estos migrantes? ¿Cómo? ¿Por qué nada más 12 de los 24 que participaron? Y hay otra cosa también interesante. Hay una persona, una menor de edad, una jovencita, que logró llegar a Estados Unidos, que se salvó y que iba en este grupo de migrantes. Ya no supimos qué pasó con ella tampoco. Está recibiendo protección por parte del gobierno gringo. Alguien del gobierno mexicano se acercó a ella, fue testigo en el juicio, porque ella tenía mucho que contar. En fin, es como que justicia a medias, y pues así no se puede decir justicia plenamente. Y pues por lo menos 11 de los 12 que están detenidos se van a pasar, pues yo creo que el resto de sus vidas en la cárcel, y bien merecido. Y ojalá que se vean en este espejo toda la bola de policías lacras y autoridades de las fuerzas de seguridad que cometen este tipo de atrocidades. En fin, saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.